Buenas noches. Vamos a iniciar nuestro estudio. Hoy es miércoles y vamos a hacer el estudio acerca del Evangelio del reino, el reino de los cielos. Cada vez que nosotros hablamos del reino de los cielos, pues hay muchos temas, porque hay ciertos aspectos que nosotros, digamos que quisiéramos saber y también conocer, no solamente para nosotros, sino también para aprender a compartir la palabra, para compartir todo lo que corresponde al reino de los cielos. Nosotros, si pertenecemos al reino de los cielos, si entramos al reino de los cielos, podríamos hablar del reino de los cielos. Si no, digamos, si fuéramos a Villa de Leyva, hablaremos de Villa de Leyva y encontramos a Alexandra allá. Y si vamos a Chía, entonces quién está en Chía y conocemos a Chía y quién vive allá. Y si nosotros estamos en Israel, pues iremos a Israel, conoceremos Israel y hablaríamos de Israel. Pero el reino de los cielos no es un lugar que sea como ciencia ficción o como algo que nosotros esté solamente en la imaginación. El reino de los cielos ciertamente es un lugar al cual no hemos entrado literalmente, pero ya participamos de él y tenemos como la experiencia en nuestro corazón del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué digo que ya en nuestro corazón está el reino? Porque si nosotros no lo amamos, entonces a nosotros no ha llegado todavía esa felicidad de participar o de tener certeza de entrar al reino, a ese reino. Por eso las enseñanzas hasta el día de hoy, yendo hacia atrás, entonces, ¿te acuerdas qué fue lo que dijimos la última clase? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué dijimos? Bueno, antes dijimos que nosotros sabemos que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, y también que nosotros, el reino de los cielos es para los pobres. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar, miramos verdaderamente quién es pobre de espíritu, porque así analizando nosotros que es pobre de espíritu, podemos predicarle para que entre al reino de los cielos por medio del nacimiento del agua y del espíritu. Pero hay que discernir otro aspecto. Es el siguiente: Mateo capítulo 11, desde el versículo 11 hasta el versículo 12. Está cayendo un aguacero. ¿Quién está por ahí? Vamos a ver, quiero saludar, es que a veces no me saben aquí las personas que... A ver, ahí está Lucita. Hola Lucita, buenas noches. A Martica, a Nadia, buenas noches. Es que a veces no me sale acá, yo quiero saber quién está porque voy a hacer preguntas para corchar. Entonces aquí estoy mirándolos a ver quién está y quién me saluda y si hay alguna pregunta. Pero bueno, este aspecto es muy importante cuando nosotros estamos predicando, porque a veces uno hace visitas o está predicando a las personas, pero verdaderamente no pasa esto. Y esta es la sintomatología que nosotros deberíamos ver, si lo hay o no lo hay, si lo tiene o no lo tiene, si experimenta o no experimenta eso. 11:11, Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Luego dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los violentos lo arrebatan. Entonces, los que sacan y agarran a pelea y a puños, entonces que entra forzadamente. No. Los violentos, eso es lo que quiero que aprendamos, porque si nosotros tuvimos esa experiencia y también violentamos el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos, Juan el Bautista, él dijo que desde los días de Juan el Bautista, no dice desde Abraham, no dice desde Noé, no dice desde Adán, no dice desde Moisés, sino desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es que el reino de los cielos se acercó como una puerta que está tocando, ¿sí? Como alguien que toca la puerta y está tocando nuestro corazón diciendo si tiene anhelo. Pero Dios toca la puerta de nuestro corazón, pero nosotros también tenemos que tener el anhelo de entrar. Jesús dijo: yo soy la puerta. Entonces la puerta quiere decir como el que permite la entrada a este reino, o también está cerrada la puerta.
Entonces solamente los que violentan, los que hacen todo esfuerzo, como si derribara la puerta, ¿no? Como si hiciera todo lo posible porque abran la puerta. Yo quiero entrar, ¿sí me entienden? Los que tienen como esa fuerza, ese ánimo, yo quiero entrar y hace todo esfuerzo por entrar. Pero hay personas que no tienen ánimo, por eso desde la primera enseñanza estaba diciendo que preste mucha atención, que el sembrador se hable a sembrar, y entonces parte cayó en buena tierra, otra cayó entre espinos, otro cayó entre los pedregales, otra cayó en el camino. Entonces uno se da cuenta que cuando está predicando la palabra, algunos corazones son como el camino, algunos corazones son como la piedra, algunos corazones son como que llegó la palabra, pero como que los afanes de este siglo no le dejaron penetrar la palabra ni dar fruto, pero en otros es tierra fértil y da fruto hasta 100 por uno. Entonces ellos vencen el mundo y no se deslizan mirando que a uno les va bien y que a otros les va mal, como si yo no tuviera, como si yo no perteneciera al reino, o el Padre me hubiera abandonado porque de pronto yo no tengo lo que tiene el impío. Y luego el reino de los cielos es para los pobres de espíritu, es decir, para los que no tienen nada, y Dios quiere enriquecerlos espiritualmente. Entonces nacen de nuevo, y nosotros enseñamos cómo se nace de agua y de espíritu. Así que por eso esta enseñanza es muy importante. Los violentos la arrebatan. Cuando a veces yo he ido a predicar algunas partes, me han dicho, por ejemplo, cierto que cuando uno se mete en esta religión como que a uno le va bien. Entonces, mejor me voy, mejor no digo nada, porque entonces ya estoy entendiendo por lo que dice la verdadera intención de su corazón. Otros van a la iglesia esperando tener una cosa o la otra, otros quieren que uno le predique, ore por mí para recibir la bendición, pero piensan que la bendición es tener la riqueza o que la prosperidad, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que ser sensibles para ver quiénes son los que verdaderamente tienen esa violencia, ese anhelo. Si nosotros lo tuvimos, seguramente que Dios le permitió entrar en ese reino a usted, como me permitió entrar a mí. Pero ese reino es el reino, como dijera yo, como ganarse el amor del papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue bautizado, entonces el reino de los cielos estaba cerca, pero cuando fue bautizado, Juan el Bautista presentó al amor de Dios, es decir, presentó al Hijo de Dios. Y entonces desde los días de Juan el Bautista hasta ahora hay violencia por entrar, o sea, hay violencia por arrebatarlo, por tomar ese reino. Y solamente los que como que nos acercamos a Jesús, y como si dijéramos que nosotros lo forzamos para que Él nos entregue las cosas del reino. No sé si me entienden, ¿sí? Porque Él es el que nos puede dar ese derecho a participar del reino de los cielos. ¿Cómo participamos del reino de los cielos? Haciéndonos hijos de Dios. Al reino de los cielos no entra sino porque la persona nace de nuevo, de agua, de espíritu, porque sintió que era pobre de espíritu y que no tiene nada que ver con el reino, y se le predica, y con ese anhelo de entrar, lo primero que acepta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de los pecados, y luego el anhelo por entrar al lugar donde Jesús está, o sea, el que me amó. Nosotros amamos al que nos amó, y como amamos al que nos amó, queremos estar donde está nuestro amado. Así que nosotros amamos el reino de los cielos como si nos desprendiéramos de este mundo y cortáramos con las raíces de este mundo, y luego nos injertáramos y enraizáramos en el reino de los cielos. Yo no sé si puedo decir, como cuando uno trasplanta una mata, coge una planta, la trasplanta o la traslada y la pone en otra parte, entonces la saca de Adán y la pone en el reino donde uno recibe el amor, la gracia y la bendición de Dios. Pero no todos tienen ese anhelo, no todo el mundo tiene. Mire, yo cuando les digo que lean la Biblia, yo no lo digo por molestar. Cuando a veces digo que escuchen la prédica, que hagan mucho esfuerzo por entender. Hay personas que dicen, ay, pero es que yo tengo pereza, es que no me queda tiempo, es que estoy muy ocupado. Entonces uno dice, bueno, vamos a dar un ejemplo. Génesis, vamos a mirar desde Génesis el ejemplo de los que lo arrebatan, ¿sí? Es decir, los que lo anhelan. ¿Por qué? Porque Abraham, Génesis capítulo, vamos a mirar desde él. Bueno, ustedes saben que Dios prometió un hijo a Abraham, ¿no? Y Abraham quería tener descendencia, pero no tenía
Entonces anhelaba tanto que Dios le prometió que tendría un hijo. Entonces, a ver, vamos a leer desde el capítulo 18. Vamos a ver desde Génesis 18. Vamos a mirar el ejemplo de la descendencia de Abraham que anhela el reino de los cielos. Y vamos a leer unos versículos nomás, pero si usted quiere leer toda la historia desde el llamamiento de Abraham hasta terminar Génesis, cuando Jacob devuelve nuevamente y entra digamos, a la tierra prometida sin que todavía la haya tomado. Por eso Dios dice que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, quiere decir a los que tuvieron la promesa que reyes saldrían de él, a los que Abraham sacrificó y que Jacob anheló. Digamos que eso tiene que ver mucho con el tema de hoy. Entonces por eso sería muy bueno que leyera desde el llamamiento de Abraham, capítulo 12, hasta que termine Génesis, ¿sí? En caso, cuando lo leyó dijo, versículo 10, vamos a tocar solamente lo más relevante. El versículo 10 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, y se rió pues Sara entre sí diciendo: después de haber envejecido tendrá deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces cuando nace Isaac, vamos a leer cuando nace Isaac en el capítulo 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová como Sara había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo, y llamó el nombre del hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Lo llamó Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ese reír quiere decir me alegró el corazón, o sea, me alegró, trajo la alegría a mi vida, ¿sí? Trajo una alegría que está dentro, no solamente por el hecho de concebir un hijo, sino que alegró su corazón y se ríe. O sea, es la felicidad de Sara poder concebir un hijo en su vejez, como una promesa que Dios le dio a ella y que Dios le prometió a Abraham, pero que ella, aunque ellos no creían, ese hijo nació según la promesa. Es decir, era lo que Abraham tanto anhelaba y lo amaba. Y en el capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre el monte que yo te diré. Es decir, lo que tú amas, ese amor con que tú estabas esperando a tu hijo, sacrifícamelo y dámelo a mí. Como ustedes ya saben la historia, él lo fue a sacrificar. Dios le dijo que ya no lo sacrificara, y después que lo llamó le dijo: que no extiendas tu mano sobre el muchacho. En el versículo 15 del capítulo 22 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces Abraham, después que él no sabía que Dios le iba a dar semejante promesa si lo sacrificaba, sino que por ver esa obediencia, ese temor y ese amor,
Él amó más a Dios y tenía más amor por Dios que por su propio hijo. Es decir, él ama a su hijo, pero muestra más amor porque Dios se acercó a él. Dios se acercó a él. El hecho de que Dios se acerque a él y llama la atención es, digamos que es el anhelo de Abraham por ver que algún día Dios volverá, ¿sí?, a él, porque lo ama, porque ama a Dios, le teme y le obedece. Entonces dijo: sacrifícame a tu hijo, a quien amas. Y hay un amor entre Abraham, que ama a su hijo, y el amor con que ama a Dios. Es un amor como cuando digo yo que yo amo a mi esposa y yo amo a mi hijo. O sea, amo a los dos, pero hay un amor completamente distinto, porque uno es el amor filial y otro es amor paternal. Entonces Abraham ama a su hijo como con el amor paternal, porque se lo había dado por la promesa, y como se lo dio por la promesa, lo amaba porque era su anhelo, porque por ahí vendría la descendencia que él estaba buscando. Isaac no era un bebé. En muchas ocasiones han mostrado, hasta en películas tontas, que hay un niño, un bebecito ahí, y que lo va a sacrificar cuando está un bebé. No es así, porque él cargó la leña sobre el muchacho, y el muchacho, Isaac, le preguntó: padre mío, dijo: aquí, dijo, aquí está, o sea, habló con él como ya un muchacho, no era un, es decir, Isaac es también el que entiende, Isaac es el que conoce a Dios, Isaac es el que sabe el sacrificio, Isaac es el que comprende cuánto amor tiene Abraham por su propio padre, por el propio Dios, porque entiende, es que mi padre Abraham ama tanto a Dios que si le pide que me sacrifique, lo hace. Es el pensamiento de Abraham ya muchacho, y él sabe, pero aquí está la leña y aquí está el altar de holocausto, ¿dónde está el cordero? Pero Dios le prometió: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, entonces te bendeciré y saldrán de reyes de ti, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Isaac tiene ahora ese pensamiento, que en él Dios le va a dar descendencia. Así que cuando Isaac nace, y luego también le había nacido el hijo de la sierva, que es Ismael, entonces Ismael no tiene promesa, sino que le dio dones, pero en Isaac le será llamada descendencia. Y luego, después de Isaac, entonces Isaac, sabiendo que no puede juntarse con otros de otras generaciones, porque quiere guardar perfectas sus generaciones, porque es por la línea de Adán, de Sem, y luego de Noé. Luego de Noé, pues ya de la descendencia de Noé, que son de la descendencia perfecta. Y Abraham también quiere guardar perfectas sus generaciones, por eso quería le dijo a su siervo: que consígueme la esposa de Isaac de las de mi parentela. Así que por uno de los hijos que había nacido al hermano, entonces le nació también Rebeca, ¿sí? Y siendo Rebeca ya, cuando nació, fue y sacó a los hijos de los hijos de ella, la mandó para que consiguiera esposa, y le consiguió a la esposa de Isaac, y luego de Isaac le nacieron dos hijos. Ahorita vamos a ver ese nacimiento, que es muy importante, porque ahí es donde vamos a ver el anhelo por el nacimiento, por tener esa bendición, ¿sí? Entonces dice, nacimiento, 25, Génesis capítulo 25, en el versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. O sea, ya cuando Isaac sabe que él tiene que salir descendencia, ¿sí? Entonces está buscando traer la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces, bueno, mejor leámoslo. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quién le dijo eso a quién? ¿Quién está por ahí?
Ah, ok. ¿Quién recibió eso? ¿A quién le habló Dios ahí? A Rebeca, exacto, muy bien. Como era Rebeca la que estaba encinta y estaba viendo esa lucha que va por dentro, no le dijo eso a Isaac, sino le dijo a Rebeca. Rebeca es la que sabe que dentro de su vientre, que era también el anhelo de Isaac, tener sus hijos, que dos naciones estaban luchando dentro de ella, y el uno sería el que le serviría al otro. Pero cuando nacieron los dos, dice, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. Dos pueblos, pero recuerde que Dios le había dicho a Abraham que de tu simiente saldrán, ¿sí? Y serán benditas todas las naciones. Isaac sabe y Rebeca sabe que de la simiente de Isaac vendrá la bendición de pueblos, ¿sí? Entonces, pero Dios le dijo a Rebeca que hay dos, y dice que el mayor servirá al menor. Es decir, que Rebeca ya sabe que no es el mayor, sino el menor. Ya Rebeca sabe y Isaac no sabe, porque se supone que la primogenitura o el derecho viene sobre el mayor. Eso lo sabe uno por referencia desde siempre, que el mayor es el heredero, el príncipe o el que hereda todas las cosas. Dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Pues después salió su hermano trabada la mano en el calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Entonces primero nació Esaú, y luego luchando por salir de primera y luchando desde el vientre el menor para tener la primogenitura, el derecho de recibir como el amor de Dios. Es decir, si Abraham amaba a Isaac, Isaac amaría al mayor, porque sabe que es el primogénito y que de ahí saldría la descendencia. Pero no nació primero el uno y luego nació el otro, porque entonces sería lógico. Pero dos estaban en el vientre y dos estaban luchando desde el vientre por ser. Porque si hubiera nacido uno y después el otro, ahí sí no habría nada que hacer. Pero los dos estaban luchando desde la entrada y él estaba, digámoslo así, violentándose por entrar de primera. Si me quiere entender que estamos tocando el término de que los violentos lo arrebatan, ¿sí? Los que tienen el anhelo. Y Jacob es el que suplanta, o tiene ese nombre del que suplanta, o el que quiere tomar ese reino. Entonces en el 27 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, habitaba en tiendas. Dice, y amó, mira aquí dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces Rebeca, ¿por qué amaba a Jacob? Porque sabía que por ahí él era el que tenía. Ella tiene el secreto de Dios, exactamente. Ella tiene el secreto de Dios, que el mayor, que hay una guerra, pero que el mayor va a servir al menor. Y como Rebeca sabe que en la simiente vendrán a la bendición para todas las naciones, entonces digamos que Rebeca cuidaba mucho, consentía mucho a Jacob, y en cambio el otro de Esaú era como el macho, el cazador y el fuerte, ¿no? Pero según los ojos y según el criterio y el corazón de Isaac, Isaac amaba a Esaú, porque se supone que de él saldría la simiente, ¿sí? Luego dijo, y Esaú era, le dijo a Jacob, te ruego que luego, entonces que lo amaba, y dice, porque comía de la casa de Rebeca, más Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, volviendo Esaú del campo cansado, y dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan, el guisado y las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mire, es que despreciar la primogenitura es no tener anhelo. O sea, como que no entiende la importancia de la promesa que Dios le había dado a Abraham, que también la estaba heredando Isaac, y que entre ellos dos había uno que a lo menospreciaba,
y otro que la amaba la primogenitura, anhelaba, tenía ese anhelo. Entonces, pues Jacob al ver dijo, pues a mí no me importa morir de hambre, a mí con tal de que me dé la primogenitura, así yo le doy toda mi comida. Él pensaba que se iba a morir y mejor, ¿para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Démela. Y se la compró por una comida, por un plato de lentejas, un guisado, y por pan, y comió y bebió y se fue. Entonces, imagínense el corazón de Dios viendo a Esaú que no le interesa, o sea, que la menosprecia. Inclusive el dolor para Isaac y para Rebeca es que él fue y tomó mujeres que no eran de la familia, y ese fue un dolor muy tenaz. Entonces, después que Jacob le compró la primogenitura, después en el capítulo pasó el tiempo, y en el capítulo 27, estoy saltando, usted tómese toda la historia, que es muy preciosa para que entienda esto más, penetre más a su espíritu, para entender qué es los que arrebatan el reino de los cielos con violencia. 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó Esaú a su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Él le respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya estoy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba con la parabólica escuchando. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Pero imagínense la angustia de Rebeca, ¿no? No, ¿cómo así que lo va a bendecir? Y lo ha hecho, no, pero si Dios me dijo que no era Esaú, y este se va a morir y lo va a bendecir antes, pero Dios me dijo que el mayor serviría al menor. Entonces Rebeca habló a Jacob y dijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado. Yo como que no grabé. Así. Y hazme un guisado para que coma y que te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Imagínense, Rebeca enseñándole a Jacob, al que suplanta, a que venga y lo suplante. Sí, ya Rebeca le puso de pronto, yo no sé si ese nombre Jacob se lo puso Rebeca fue precisamente porque se ve que tenía que suplantarlo, que tenía que tomar esto. No lo sé, no lo dice. Pero ve y lo suplantas, es decir, ve y yo te hago, y tú te presentas delante de él para que te bendiga antes que su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, porque pues Jacob quiere decir el burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Porque si Dios le había dicho a Rebeca no estaba haciendo algo contrario a lo que Dios le había dicho. Rebeca más bien estaba obedeciendo a una revelación que Dios le había dado para que Isaac pudiera dar la bendición a Jacob. Y ya Rebeca, sabiendo que Isaac estaba ciego, ya Rebeca entiende, claro, cuando le va a dar la bendición tendrá que ir Jacob y no Esaú. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como al padre le gustaba. Es que nadie más sabe qué le gustan las cosas, sino la esposa, ¿sí? La esposa le dice: yo sé qué es lo que le gusta a su papá, y él, cuando esté bien contento y bien feliz, tiene fuerza para poderlo bendecir. Ya después de que esté con la barriga llena, pues sí, entonces tiene mucho ánimo y lo va a bendecir. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor, los preciosos, los que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos, la parte de su cuello donde tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entró y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío?
Entonces, y dijo Jacob a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Imagínense ese miedo, ¿no?, que tendría para presentar. Soy yo Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, le dijo. Perdón, yo soy Esaú. He hecho como me dijiste. Entonces, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Pues es que parece que fuera mentira, pero verdaderamente lo estaba haciendo. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo: ¿sí?, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántate, mi padre, y coma de la casa de tu hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo lo de antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó estas palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo te he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino, y le he provisto. ¿Qué pues te haré ahora a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición? Padre mío, bendíceme a mí también, para padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Bueno, en fin, sigan ustedes la historia. Primero se la compró, primero nació con ese anhelo de entrar, luego se la compró y ahorita lo suplantó. Mire el anhelo de él. Cuando yo leo esto, pienso que cuando Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, yo solamente pienso que el corazón de Esaú, de tener la primogenitura, de ser el hijo amado, de tener la bendición y ser heredero de todas las cosas, ser el heredero primogénito que no menosprecia esto, es lo mismo que le pasa a Israel, que Israel, teniendo todo, menospreció la primogenitura, ¿sí? Y cuando suplanta Jacob a Esaú y se acerca, dice que la voz es como la de Jacob, pero su olor y lo palpó es como la de Esaú. Cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, nos estamos revistiendo de Jesús y tenemos la fragancia de Jesús, de la vida de Jesús, por su sangre, por su palabra, y la voz es como del que dice: perdóname, soy un pecador, ¿sí? Como la de un pecador que dice: perdóname, pero estando en Jesús, como que puede dar la bendición. Es decir, si le dice: dame otra bendición,
pues ya él está lleno, o sea, ya no tiene, ya, bueno, prepárame otro guiso y otra vez vuelvo a tener fuerza. No, ya no puede porque ya mi esposa me dejó la mejor comida, me dejó lleno, y ya no, o sea, ya él se llenó, ya estaba lleno de la felicidad, y le dio toda esa bendición que él sabía que estaba sobre él, que Dios le había prometido que de la descendencia de Isaac vendría otro y que pueblos saldrían de él. Ya no puede hacer nada, aunque la procure con lágrimas, ya no hay nada, sino que Dios vio que desde antes de nacer él no le interesó mucho, que fue y se casó con las otras, que se unió con mujeres que no eran de su propia nación, de su propia familia, de su propia parentela, que no entendían el plan de Dios. Entonces ya Rebeca también entiende que el menor va a ser el mayor y que el mayor va a servir al menor. Entonces lo ayuda para que, vistiéndose de Esaú, es como nosotros vistiéndonos de Jesús, ¿sí? Con ese anhelo de ser revestido. Por eso Jesús decía: miren, no se preocupen por lo que van a comer ni por lo que se van a vestir, preocúpense primeramente por tomar el reino, por entrar en el reino. Preocúpense primeramente por el reino de Dios y su justicia, el resto es una añadidura. Es que Jacob también menospreció hasta la comida, la familia, todo. Él se fue después que recibió la bendición. Él salió y llegó a un lugar donde durmió y vio el cielo abierto, y Dios le habló. Cuando lo suplantó, después de que salió, entonces en el capítulo 28, versículo 10, salió pues Jacob desde Beerseba y fue a Abraham, porque Abraham le dijo que, luego Isaac le dijo que se fuera a donde la parentela y tomara esposa para él, y Jacob entendió que era más importante que tomara de los hijos de las familias de sus familiares. Entonces eso le agradó, eso le trajo más tranquilidad también a Isaac, que estaba tomando las familias, porque Esaú era una persona que menospreciaba mucho, se metía con los que no, por eso decía que no se una en yugo desigual con los incrédulos. Dice, versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya salía el sol y se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella, y aquí Jehová estaba en el alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Sí? Y dice: y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré y te traeré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bueno, entonces él salió y dice: y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Cuando él estuvo ahí, mire, ya hace mucho tiempo, cuando a nosotros íbamos a un pueblito aquí cerca, se nos incendió el carro y regó aceite. Y ese aceite que se regó ahí es una mancha que es increíble, que para que se vaya el aceite es muy difícil que se vaya. Cuando él derramó el aceite, cuando se derrama el aceite es algo que se coloca, que es muy difícil, se penetra, no es como el agua que se evapora, sino que permanece. Cuando él se fue y derramó el aceite, como diciendo: este es el lugar donde está Dios, de la opción de Dios. Luego, cuando volvió en el capítulo, él se fue, se casó, se multiplicó, se llenó de hijos y volvió. Y cuando ya se volvió a tomar la tierra donde lo sacó, que Esaú lo quería matar, entonces él huyó, mientras que estaba en la casa del pariente, y tuvo esposa, y ya con las empleadas, y primero le metieron el gol y le metieron la que no era, se quería casar con una, y resulta que no, esa no se la, que era Lía, le dio fue a Lía, y no era Raquel. Entonces que no, que esta sí es la esposa, que no, que trabajé 7 años más por ella, y trabajó 14 años, y tuvo 2 esposas, 2 hermanas, y 2 empleados, 2 empleadas, 2 sirvientas que le servían, y tuvo los hijos de él, que con esos hijos fue que él volvió
con lo que Dios le había dado la bendición, y cuando estaba volviendo pasó por el lugar donde había encontrado esa puerta del cielo. En el capítulo 35 dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, subamos a Betel, y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo ha estado conmigo en el camino que he estado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sequim, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, o sea, que antes se llamaba Luz, que él le puso Betel, que estaba en la tierra de Canaán. Esta es Betel, y él tomó y todo el pueblo que con él estaba, porque ya habían llegado como, no recuerdo cuántos era que dice que habían estado, y edificó allí un altar y llamó a aquel lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, en la cual fue llamado Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación junto a las naciones, conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y luego murió. Entonces, no sé dónde es que está. Perdón. ¿Dónde está que lucha con el ángel? El capítulo 32, versículo 22. Antes de esto que acaba de leer del versículo 35, cuando Dios lo bendijo ahí cuando se devolvió, porque cuando ya estaba saliendo de donde su parentela, en el capítulo 32, versículo 22, y él se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo, y Jacob el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es la lucha por tener la primogenitura, es la lucha de Jacob que le cambió el nombre de Jacob por Israel. Después que le hizo esto, fue cuando ahorita así en el capítulo 35, Dios lo bendijo y le dijo que, el capítulo 35, versículo 10, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, y será tu nombre, y llamó el nombre Israel. Le cambió el nombre como si dijera: ¿cuál es tu nombre? Danilo. Ya no se llamará más tu nombre Danilo, sino Jesús. ¿Por qué? Porque estás en Jesús, porque has recibido la bendición. No se llamará más tu nombre Juanita. ¿Por qué? Porque ahorita estás en Jesús, porque amas el reino, porque amas a Jesús. Como amas tanto mi reino, yo te doy lo que tú amas, lo amas tanto para ser heredero. Es que lo que está heredando es un nombre. Ahora, escuche bien lo que voy a decir. Romanos capítulo 9. Estamos hablando de los que
los violentos que arrebatan el reino, que cuando una persona está predicando uno se da cuenta si esa persona tiene ese anhelo por preguntar, por entender, por querer entrar, yo me quiero bautizar, yo quiero seguir, yo quiero servir, tiene lucha y otros le impiden, que no quiere ir, que usted no tiene que ir, pero la persona tiene ese anhelo y pregunta, uno ve el anhelo, ¿sí? Otra persona leyó, ay no tengo como ganas, parece que fuera como Esaú, como que no le interesa ser hijo de Dios, como que no ama el reino. Por eso digo que Jesús dijo, aunque el reino de los cielos sufre violencia, desde Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es que el reino de los cielos avanzó por medio de Abraham, que le prometió que de ti saldrá el rey. Luego por medio de Isaac avanzó hasta cuando nació Esaú y Jacob. Pero avanzó más cuando vio el anhelo que Abraham ama a su hijo, que Isaac ama la primogenitura y que Jacob la anhela y que lucha desde el vientre de su madre por nacer y que tiene como esa genética espiritual por anhelar entrar en el reino y que también, si es necesario, hasta la comida la abandona, a su parentela la deja y se fue a vivir como extranjero porque se ve que lo iban a perseguir. Y luego anhela la bendición y reconoce el reino de los cielos, que este es un lugar donde estaba el ángel, que había una escalera que subía y bajaba, y es un lugar espiritual que Dios dice que esto será, que Jacob dijo, esto es casa de Dios, y los ángeles suben y descienden, saben que los ángeles están a su servicio, ¿sí? Entonces él es el que sabe que esa bendición tan grande que tiene, y luego entonces ve el ángel que ya luchará contra el mundo espiritual con Dios, y le cambia el nombre, y ese anhelo de querer entrar en el mundo espiritual, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, digamos que dentro de la genética espiritual, Pablo entiende ese anhelo que Dios le permitió a Israel ser el pueblo escogido, a quien le cambió el nombre porque se llamaba Jacob, pero es que como no es fácil como poderlo expresar, pero bueno, Pablo entiende toda la trayectoria de lo que le pasó desde Abraham hasta Israel, hasta llegar a él, y luego ve la promesa hecha que los hijos de Dios no nacen por los deseos de la carne, sino por los que luchan por la primogenitura, y que Israel, siendo el mayor, terminó sirviendo al menor, y nosotros somos como los menores, digámoslo así, sí, porque somos hechos hijos de Dios en el último momento, como si fuéramos los menores, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo está enseñando eso en el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no a los que son hijos según la carne, sino son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí es donde uno puede entender que lo que Dios estaba buscando era una descendencia para Dios, es decir, los que tienen la descendencia, los que van a adquirir la descendencia del Hijo de Dios, ¿sí? Porque el Hijo de Dios es el que acerca al reino, y los que aman al reino luchan por entrar y por tomar esa primogenitura que es de Jesús, porque Jesús no es que la menosprecie, sino que nos concede ser coherederos con Él, tomando en sí para sí la maldición, como Rebeca le dijo a Jacob, sino que dijo, déjame a mí la maldición y tú toma la bendición, porque Jesús sabe que Israel rechazó, pero nosotros que somos los menores, si amamos el reino y luchamos con Él, se nos ha concedido llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Comprende? Es decir, cuando dice que desde el principio, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, es que están tocando a Jesús, se están acercando a Jesús. Voy a dar otro ejemplo. Cuando una pareja va a tener hijos y fecunda el hombre a la mujer, salen millones de espermas, pero solamente hay un óvulo. Y todos los millones luchan, y el cuerpo de la mujer por dentro es una cantidad de cavernas, porque está teniendo una invasión de cuerpos que no le pertenecen, y la misma fisiología de la mujer está tratando de matar una cantidad de espermas que están viviendo, pero hay todos que están luchando por entrar, y solamente uno es el que llega, y tan pronto toca el óvulo como que tan pronto entra,
yo estaba viendo un programa ahorita que con la nanotecnología están cogiendo algo para llevar esos espermas perezosos y hacerlos penetrar al óvulo, porque no quieren entrar, porque son perezosos, ¿no? Entonces ahorita hay una cosa que es la nanotecnología que hace que puedan fertilizar el óvulo. Pero todos esos perezosos no entran al reino de los cielos. Los que no tienen anhelo ni por leer, ni por orar, no tienen como que no les interesa llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces cuando no tienen ese anhelo, uno dice, bueno, pues bueno, máximo a veces piensan que sean salvos, pero no entienden la primogenitura, que es tan importante, ¿sí? Entonces dice así, dice 8 otra vez, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, o sea, no son hijos de Dios los descendientes de Abraham por la carne, ¿sí? Sino los que son hijos según la promesa son los contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, por el que Él llama. Dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Es que de los que todos los espermas que saque, que llama, que entran, solamente uno es el que tiene la fuerza y puede llegar a entrar y concebir la vida y tener vida en el óvulo. Entra al óvulo, como nosotros entramos al reino de los cielos, como entramos en Jesús, como derribando a Jesús para poder sacar el secreto, y como tomar su primogenitura, bebiendo su sangre, comiendo su carne y heredando el reino de los cielos con ese anhelo de poder recibir ese amor de Jesús. O sea, que cuando Dios dijo, este es mi hijo amado, yo quisiera ese amor, yo quisiera que eso me lo dijera a mí. Se lo dijo a Él, pero ahora estando yo en Él, ahora es como uy, la voz es como la de Danilo, pero la fragancia es como la de Jesús, y su piel, nos revestimos de Jesús, uy, su piel es como la fragancia de la vida de Jesús, ¿sí? Porque estamos entrando en Él, para que nos llame hijos, para que nos llame ser como herederos de la bendición, que es la bendición eterna, porque éramos pobres, no teníamos derecho, no teníamos nada que ver con el reino de los cielos. Entonces dijo, y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, a Jacob, que era el menor, el tímido, el que no tenía hasta temor de acercarse, porque de pronto al acercarse iba a recibir maldición, porque iba a suplantar, pero Rebeca tenía el secreto, como Jesús tiene el secreto, que cualquiera que crea en mi nombre llegará a ser hecho hijo de Dios, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que ser hechos hijos de Dios es la bendición. Mire, vamos a concluir con esto. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. A veces yo no me esfuerzo por predicar a las personas que no tienen ese esfuerzo, que no tienen ese anhelo, que son perezosos, que pasa el tiempo. Yo llevo en mi vida, hay personas que me dicen, ay, pero tan chévere como usted, que ya sabe tanto, que ya... Pues sí, pero es que yo he leído, he orado, mi esposa es testigo, mi familia es testigo, cuánto han anhelado, cuánto han tratado de tumbarme, de quitarme, de arrebatarme, de negarme, de hacerme hasta este mundo hacer negar mi fe. Pero tengo que seguir luchando porque yo quiero entrar en ese reino. Ya lo saboreé porque lo amo. O sea, al estar en mí es como Rebeca, que dice que me hizo reír. Cuando usted recibe la gracia, cuando usted recibe el Espíritu Santo, llega a usted una felicidad que usted está saboreando el reino de los cielos desde ya. O sea que el reino de los cielos ya llegó a mí, porque ya llegó el amor de Dios como un sello que me garantiza, tú eres mi hijo amado. Y entonces el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es un testimonio del Espíritu Santo, porque uno ya entiende por qué amo a Jesús, porque antes no lo amaba y ahora sí lo amo, ¿sí? Porque Caín mató a Abel porque lo odiaba, pero Jesús dijo, si ustedes fueran hijos de Dios ciertamente me amaríais, pero antes no amaba a Jesús, ahora sí lo ama. Quiere decir, entró el reino, entró el Espíritu Santo, que le da un poder espiritual, que es la bendición de Dios de poder ser hecho hijo de Dios. Anhelar entrar al reino de los cielos siendo hijo de Dios. Yo he hecho siempre que nuestra iglesia, y mi anhelo es que no entren siendo salvos como Juan el Bautista, ¿sí? Porque Juan el Bautista
entró al reino de los cielos como salvo, como siervo, ¿sí? Pero ahora quisiera que entrara en primera clase diciéndole a Dios, Padre, 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 ¿sí? Siendo santo, luchando, corriendo por su espíritu, tratando de formar a Cristo en usted, como muriendo todos los días a la carne para recibir bendición. Efesios capítulo 1, y con esto termino. Versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Que nos bendijo en los lugares celestiales quiere decir que nuestra bendición está en el cielo, es eterna, pero en Cristo, como decir en Esaú, ¿sí? en Jacob. Jacob dijo en Esaú, cuando lo vendió, cuando tomó la primogenitura, se suplantó como si fuera el primogénito. Nosotros, estando en Jesús, es como que estamos siendo, ¿me entienden? No es que yo esté loco, dice que si estamos locos es por Jesús, porque estas cosas, mire, es difícil expresar esto con palabras. Si a mí me dicen que usted es hijo de Dios, yo cómo le voy a demostrar que en mí está esa felicidad. Solamente yo puedo decir que en mí está esa felicidad, está ese gozo de ser participante del reino, de recibir el amor de Dios. Y eso no, yo también amo a Dios. Bueno, ok, digamos que sí. Que Dios es mi Padre, sí, todo el mundo dice que Dios es mi Padre. Que todos son hijos de Dios, sí, ellos dicen, pero yo experimento ser el hijo de Dios. Yo experimento a Dios como Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque verdaderamente el gozo nadie me lo puede quitar. Dijo, para que mi gozo esté en ustedes. Como Sara tenía ese gozo porque nació en su vejez cuando era una promesa. Entonces, como es una promesa de Dios, llegar a ser hecho hijo de Dios, llega esa felicidad. A mí quiere decir que ese gozo de haber recibido el perdón de los pecados y poder bautizarme para estar en Él, vivir en Él y morir en Él, y el Espíritu Santo de la promesa llega y me sella para que sea un hijo de Dios que ama el reino de los cielos y que ama a Jesús. Esa es mi bendición, por la cual lucho, por la cual anhelo, y la cual solamente los violentos, los que hacen con fuerza y con violencia y tienen todo esfuerzo por entrar, los que sean fieles hasta el fin, alcanzarán esa salvación tan grande. Otros se pierden, otros se devuelven. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos nos acepta en el amado. Como Isaac aceptó que Jacob estaba como haciéndose suplantar por Esaú, así nosotros estamos como entrando en Jesús para que Dios nos acepte en Él, en su amado, en el que amaba. ¿Sí me está comprendiendo? Hay que luchar por eso, hay que luchar por tenerlo, por experimentarlo, por anhelarlo, por permanecer fieles hasta el fin. ¿Sí? Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí sí ya puede usted entender más perfectamente. Todo es espiritual. Los que éramos pobres espiritual hemos recibido. Es que Jacob iba a morir sin nada, solamente con dones, con unos pocos dones como lo dio a Esaú. Finalmente, bueno, lo bendijo, bueno, que haga esto, bueno, pero ya no tenía más para darle. Entonces hay personas que reciben solamente la salvación. Yo digo, bueno, está bien. Ay, no importa, si yo vivo debajo de un puente, pero la cosa es entrar al reino de los cielos. Cuando llega allá le digo: ¿y usted por qué no está vestido como es? Usted ¿por qué no se vistió de bodas? ¿Es que menospreció? ¿Cómo así que usted no está vestido? ¿Acaso será que no entró por la puerta? ¿Será que fue un salteador? No sé. Oremos para que nosotros verdaderamente tengamos
ese anhelo que llama la atención de Dios, que usted con su vida de fe verdaderamente llame la atención de Dios y que diga, Él sí lucha, Él sí me ama, Él sí quiere estar conmigo, Él ama a mi hijo, Él ama mi reino. Y así uno unido todo el tiempo, leyendo, orando, participando, amándolo y amando al que nos amó. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? No menospreciemos la primogenitura, todo lo contrario. Los violentos son los que arrebatan ese reino, que luchan por entrar teniendo esa bendición, que digamos que Dios la acercó por Abraham, por Isaac, por Jacob, y luego la acercó más por Moisés, pero Moisés no entró, sino acercó hasta cuando ellos llegaron, y luego Saúl les permitió entrar, pero cuando entraron al reino, cuando entraron a Canaán, luego se acercó más cuando ya Juan el Bautista es el más grande de todos, porque es el que pone la puerta. Sí, Abraham es el que muestra la puerta, es él el que, mira, el reino está cerca, entremos en él, prepara un pueblo dispuesto. Entonces bautizaba confesando sus pecados como como Jacob. Yo no soy merecedor de esto, como Juan el Bautista dijo, tú deberías bautizarme a mí y yo no a ti. Él dijo, tenemos que cumplir toda justicia. O sea, él sabe que él es la puerta. Juan el Bautista sabe, el reino de los cielos se acercó y tú eres la puerta para entrar al reino de los cielos. Ya nosotros, los que entramos violentamente, arrebatamos el reino, porque nosotros somos el que tenemos la potestad de entrar al reino de los cielos según la promesa, llegando a ser hechos hijos de Dios, porque ellos lo rechazaron, porque ellos no lo aceptaron, porque fueron como Esaú. Entonces nosotros que sí lo amamos, nosotros que sí lo aceptamos, nosotros que sí amamos a Jesús, entramos al reino de los cielos llamando hijos, mientras que no lo aceptaron, entrarán siendo siervos. Por eso en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, es mayor. Aunque ellos fueron como los grandes, nosotros siendo los menores y tímidos, Jesús dijo, yo me tomo la maldición, ustedes tomen la bendición. Amén. Ok, oremos. Dios el Padre, te damos gracias por habernos permitido que tú acercaste el reino, Señor, a través de Jesucristo, que es la puerta para entrar a ese reino. Ayúdanos, por favor, para que nosotros no menospreciemos la primogenitura, sino que nosotros luchemos por alcanzarla, por tenerla, que la valoremos, que no la menospreciemos, que tomemos en cuenta que Esaú, después de haberla cambiado por un plato de lentejas, por haberse unido en yugo desigual con los incrédulos, que nunca mostró el afán, ni la necesidad, ni el anhelo de entrar en ese reino siendo el primogénito. Pero nosotros entramos en Cristo, no para ser primogénitos, sino por el hecho del anhelo de tener ese amor de nuestro Dios y Padre, así como Isaac, como Abraham amaba a su hijo, como Isaac amaba a su hijo, como Jacob amaba a su hijo. Así nuestro Dios ama a los hijos que no nacen por los deseos de la carne, sino por su deseo, por el anhelo de amar a su hijo. Nos permite entrar en su reino, amando a Jesús, recibiendo la gracia, la misericordia y la paz que viene de nuestro Dios. Así que todos los que hemos nacido por el agua y por el Espíritu, que sigamos luchando para que podamos entrar, que nosotros no nos deslicemos, sino que podamos permanecer siendo fieles hasta el fin. Que nosotros siempre parezcamos como pobres en este mundo, pero como enriqueciendo a muchos. Cuando estamos llevando el Evangelio, que sea alguno digno de paz, que la paz repose en esa casa, y si no, que la paz también vuelva con todos nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y misericordia, y gracia, y paz de Dios. Buenas noches.